Jueves Calencho y en la casa se encuentra nuestra querida Mónica Sarazuda para hablarnos ya de todos los temas que pues sí nos interesan y que muchas veces decimos que no, familia, pero en este momento vamos a hablar de la menopausia, un tema a la que toda mujer vamos a llegar, vamos para allá. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Eso, muy bien, yo también muy contenta de recibirte y de poder platicar de estos temas que pues realmente son muy importantes y que muchas veces no tenemos la información correcta y ni siquiera información, o sea, ya deja tu correcta o incorrecta, ni siquiera información. Platícanos sobre la menopausia. Pues la menopausia en realidad es justo lo que decías, o sea, todas vamos a llegar a ese punto, no sabemos exactamente en qué momento, pero es un tema súper importante y súper básico, así como la primera menstruación, la última menstruación es lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero son muy importantes, son pasos importantes en la vida de una mujer y siguen siendo tema tabú. Sí, completamente, no lo hablamos, realmente casi nunca platicamos de la menopausia y la pregunta es, ¿hay alguna edad pertinente de cuando llegue la menopausia? Es decir, más o menos de tal a tal edad es lo correcto o lo normal de que te llegue la menopausia o cómo, puede ser a cualquier edad o cómo, platícanos esto. Pues hay un montón de opciones, o sea, de hecho es así como la primera menstruación llega a edades diferentes, igual cada mujer es diferente y la última menstruación llega a edades diferentes. Es muy importante tener en cuenta o conocer la historia familiar de cuándo llegó la última menstruación a mamá o a la abuela. ¿Influye? Sí. Entonces, la menopausia llega, en teoría, entre los 40 y 50 años. 40 y 50 años. Sí, puede ser antes, puede ser después, pero ese es como promedio, digamos. Ok, ¿hay alguna como afectación o es algo malo que te llegue antes de los 40 o después de los 50? Después realmente no hay problema, conozco gente que le ha llegado bastante después, 50 y tantos, casi 60, o sea, realmente no hay tema. El tema es cuando empiezan antes, porque el hecho de que llegue la menopausia quiere decir que las hormonas están cambiando. Entonces, eso influye en muchas formas en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la menopausia? La menopausia se diagnostica cuando ya tenemos 12 meses sin periodo menstrual. Entonces, o sea, hay quien empieza a perderlo antes, entonces de pronto pasan 2, 3 meses y regresa y así, entonces todavía no es menopausia, es como premenopausia o perimenopausia. Y ya, cuando ya son 12 meses es porque ahora sí ya es oficial que ya empezó la menopausia. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? La menopausia es cuando el cuerpo deja de producir estrógenos. Entonces los estrógenos lo que hacen es que tus ovarios produzcan los óvulos, que son los que van madurando para que puedas embarazarte. Entonces si de pronto el cuerpo deja de producir los estrógenos, ya no se producen los óvulos y ya no hay embarazo, entonces la menopausia indica el fin de la vida reproductiva de una mujer. Ok, ¿qué cambios vemos con la menopausia, Moni? Uy, hay un montón de cambios, o sea, nos afecta mucho, bueno, influye mucho en la parte física y en la parte emocional. Entonces, físicamente se adelgaza el cabello, se adelgazan las uñas, empezamos a tener resequedad en la piel, resequedad vaginal, entonces por eso las relaciones sexuales empiezan a ser un poco más complicadas, un poco más dolorosas, o disminuye la lubricación vaginal, entonces lo mismo, relaciones sexuales empiezan a ser complicadas. ¿El líbido? Baja un poco, como bajan los niveles hormonales, baja. Entonces, por esto es importante que si la menopausia llega antes de los 40 o empezamos a notar síntomas o signos antes de los 40, es importante platicarlo con el ginecólogo. Ahorita hay muchas opciones de terapia de hormonas bioidénticas, que eso nos ayuda como a mantener un equilibrio hormonal para controlar un poquito más estos cambios. Entonces, ¿qué más pasa? El más conocido son los bochornos. Que realmente no son tan largos, es un calor que empieza desde adentro, así como que te empiezas a incendiar desde adentro. O sea, da mucho calor. Mucho calor. Y llega a durar de 1 a 5 minutos. Pero entonces es muy típico la mujer con el abanico porque hace mucho calor y es algo que incontrolable. Otro es que empiecen los sudores nocturnos, entonces es como empapar las sábanas de no poder parar de sudar y es lo mismo que el cuerpo está recalibrando todo porque en el momento en el que le quitas esta hormona, o sea, bueno, no se la quitas, pero en el momento en el que baja o desaparece, entonces el cuerpo es como, ¿qué está pasando? Y empieza a producir esto, o sea, de los calores nocturnos o los bochornos durante el día, sentir así como el sofoco, o sea, hay un montón de síntomas. Es por eso que decimos, ¿no? Muchas veces, ay, es que tengo mucho calor, perdón, ya estoy en la menopausia. O sea, es algo como una frase muy común que decimos y que realmente no tenemos como el contexto de dónde viene y por qué lo ocupamos.
Sí, y aparte de pronto es como usar esto de la menopausia como a manera de insulto, por llamarlo de alguna manera, así como de, ay, dale chance, está menopáusica, pero realmente es una revolución en el cuerpo que es como reajustarse, así como en la primera, que igual y después hacemos un segmento sobre la primera menstruación, pero igual que en la primera menstruación, que es como, ¿qué está pasando? Y el cuerpo se llena de hormonas. Y ahorita es como, baja todo. Y entonces como, ¿ahora qué hago? Y con esto también tenemos cambios de humor. Muchísimos cambios de humor. Empieza a haber mucha depresión, empieza a haber ansiedad, empieza a haber, bueno, el tema de baja de líbido. O sea, hay un montón de emociones porque lo mismo, empieza a ser como, el cuerpo está tratando de ajustarse a esta nueva dinámica. Entonces, durante los años de la perimenopausia es la locura, básicamente. Esto que nos dices, estos síntomas, ¿son en la perimenopausia, entonces? Perimenopausia es como el tiempo antes, durante y después, o climaterio también. Okay. Menopausia es cuando ya de plano ya terminó la menstruación. Entonces está la premenopausia, que nos empieza a avisar unos 5 años antes más o menos. Okay. Después es la menopausia y después es la postmenopausia. O sea, es realmente un ciclo, bueno, un rato bastante grande. Y en el momento en el que más tenemos los síntomas, ¿en qué segmento es? Cuando estamos mucho más cerca o sea, empieza a avisar, entonces empieza de pronto ya no tienes periodo 1, 2, 3 meses. Entonces ahí empiezan como los pequeños avisos. Okay. Y ya cuando, o sea, ahí empieza como el tema emocional, que a veces no le damos la suficiente importancia y de pronto es como, ay, bueno, es que déjala, está menopáusica, es que no le hagas caso. Y realmente imagínate que tu cuerpo está viviendo una revolución, tu cabeza también, y encima de afuera te están diciendo así de, dale chance, está menopáusica, no le hagas caso, está menopáusica. Y empezar a utilizarlo a manera como de insulto es realmente, pues, difícil. Algo muy agresivo para una mujer. Claro, por supuesto. ¿Estos síntomas se llegan a quitar después en el último segmento de la menopausia? Empiezan a disminuir. Ok. Sí llega un momento en el que ya desaparecen y ya como que se puede retomar la vida, pero aparte imagínate que a estos cambios de pronto llega también el nido vacío. Entonces, una mujer está en todo el tema de menopausia tratando de lidiar con la ansiedad, la depresión, la angustia, todas estas emociones, y de pronto se van los hijos a la universidad. Y es como, otra cosa que ponerle encima. O termina la vida laboral, o empieza la jubilación, o de pronto se mueren los papás. Entonces, son como un montón de cosas que le vamos sumando y entonces es demasiado. Entonces creo que sí es importante empezar a tener un poco más de consideración y de respeto hacia las mujeres que empiezan ya este tema. ¿Cómo cuánto tiempo dura este proceso? Más o menos, ¿cuánto dura todo esto hasta el momento en el que ya puedes retomar tu vida? Pues puede llegar a durar hasta 15 años. O sea, muchísimo. Puede ser un par de años, pero puede llegar a durar mucho. Entonces, por eso también es importante hacerlo de la mano de un médico, tanto de un médico o de un ginecólogo, que sería como lo ideal, para ir controlando esta parte fisiológica, y de la mano de un psicólogo, sexólogo para la parte emocional y la parte sexual. Ok, de acuerdo. Oye, Moni, y cuando hay mujeres que llegan a la menopausia, pero que no sufren ninguno de estos cambios, ¿no? Eso también es muy personal. O sea, dependiendo de cómo esté tu cuerpo, de qué tanto te hayas cuidado. ¿Y la herencia también? De la herencia, o sea, todo esto va influyendo para ver cómo vamos a llevar la menopausia en el momento en el que llegue. Wow. O sea, es decir, si a mi mamá y a mi abuela y a mi bisabuela tal vez no le dieron los síntomas tan fuertes, es muy probable que a mí no me dé tan fuerte. Es muy probable, y también es importante el estilo de vida. Entonces, una alimentación baja en carbohidratos, más saludable, hacer ejercicio, toda esta parte de cuidarnos de no consumir sustancias tipo alcohol, tabaco, etcétera. O sea, eso también afecta. Sí, todo eso va influyendo en cómo el cuerpo va funcionando. Entonces, si de pronto nunca tuvimos una vida en donde nos cuidamos, teníamos temas de obesidad y sobrepeso, más una mala alimentación, más sedentarismo, más consumo de sustancias, entonces pues todo eso, puede ser que a mi mamá y a mi abuela no hayan tenido problema, pero si yo no me cuidé, o sea, no voy a seguir con la misma suerte. Exactamente. Nos comentabas algo de el tratamiento como con hormonas, ¿no? Nos decías esto, ¿de qué se trata esto? Ahorita existen unas que se llaman hormonas bioidénticas. ¿Bio qué? Idénticas. Bioidénticas, ok. Entonces, estas hormonas lo que ayudan es a que tu cuerpo tenga esta sensación de que sigue produciendo las hormonas. Entonces, no siente esta falta y empieza, o sea, ya el cambio no es tan brusco. Okay. Ya no es, pero esto es muy importante, sí, llevarlo de la mano con un ginecólogo. Sí, claro, por supuesto. Y precisamente el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, anduvimos hablando con varios especialistas, con varios expertos, empapándonos un poquito del tema, con una curiosidad del día y más. Y
entre toda esta información arrojaba precisamente que las mujeres que han llevado un tratamiento con hormonas por la menopausia son un poquito más propensas hacia el cáncer de mama. Esto sí es real. Depende también de cada cuerpo Ok. y depende también del tipo de tratamientos de hormonas. Ahorita te digo, lo que han encontrado es que estas no afectan tanto al cuerpo de la mujer. Ok. Entonces depende mucho de cada quien. Hay quien es candidata, hay quien no. Entonces eso es Ok. súper importante hablarlo con tu ginecólogo. Sí, exactamente. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor de una mujer que está pasando por esto? Pues es súper importante tratar de ser más empáticos y de entender un poco más que está viviendo como toda una explosión de emociones y de cambios físicos. Entonces sí es importante tratar de ser un poco más pacientes, empáticos, tratar de entender qué es lo que está pasando y no utilizar la menopausia como una forma de insulto a la mujer. Al final de cuentas es algo biológico que todas vamos por allá tarde o temprano. Exacto. Una última preguntita, los problemas como la endometriosis y problemas en esta parte pueden afectar aún más la menopausia o no tienen nada que ver. Depende mucho de los casos, ahí sí es más como parte médica. Ok, Esto. eso es acompañando a un médico. Sí, algo súper importante es que cuando empezamos ya con temas de menopausia, que empieza a disminuir o a desaparecer la menstruación, todavía puede haber embarazos. Entonces no es como que digas, ay, bueno, ya empieza a desaparecer mi menstruación, entonces ya No me protege. no pasa nada. Sí puede pasar. Ha habido embarazos durante En la la menopausia menopausia. o antes de la menopausia. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa también cuando empezamos a ver esto de que, bueno, hay muchas mujeres que pueden disfrutar más de su vida sexual porque dicen, bueno, ya no me tengo que cuidar del embarazo, ya no pasa nada. Las infecciones de transmisión sexual, esas siempre pasan, entonces eso siempre tenemos que cuidarnos. Ok. Del embarazo todavía pudiera pasar, entonces todavía durante un rato hay que seguirse cuidando. Y bueno, ¿qué hacer cuando de pronto empieza a haber esta sequedad vaginal, esta disminución del líbido y demás? Tenemos que enfocarnos en ver cómo exaltar nuestra vida sexual. Ok. Entonces hay técnicas, podemos enfocarnos más en tener más relaciones sexuales o en masturbarnos más para que el cuerpo siga como experimentando este placer, en enfocarnos más en la excitación, entonces que la pareja se enfoque más en excitar a la mujer, porque entonces le va a tomar más tiempo llegar a un punto adecuado Clímax. o ideal para la penetración y para el clímax. Ok. Entonces hay que experimentar mucho con todo esto y prestarle atención, ¿no? O sea, yo creo que como pareja, si en este punto tienes una pareja y han llegado a este punto juntos durante mucho tiempo, pues por algo siguen juntos y qué mejor que muestren también el caballero ahí un poquito de respeto, de empatía y de colaboración. Sí, exacto, y comunicación. Entonces Claro. la comunicación es lo más básico para decir, bueno, estoy pasando este momento en mi vida, apóyame de esta manera, Claro. o ahorita no tengo ganas, o entonces empezar a tener o construir más sobre esta comunicación. O buscar ayuda, por ejemplo. Buscar pues, ayuda con- cuando de pronto es como, bueno, es que mi pareja quiere y a mí me gustaría querer, pero Ajá, yo simplemente quiero querer, mi pero no cuerpo quiero. no quiere. Ok, perfecto. Y precisamente para eso, si se sintieron identificados, ¿qué número te pueden contactar, mi Moni? En el 55 34 16 6202. Eso, perfecto. Muchísimas gracias por este Gracias. tema y nos vemos la próxima. Ya nos dijeron también que hay muchos caballeros que quieren que hablemos sobre su asunto, porque hablamos mucho de la vagina, ya nos dijeron, entonces que quieren que hablemos del pene, ¿por qué no? Claro que sí, con mucho gusto. Vale, la próxima entonces. Perfecto. Nos vemos, que tengas un bonito jueves. Muchas gracias igualmente. Gracias.